Creo que no está. Salguero Contreras. Sí, ingeniero. ¿Cuáles son las dos leyes que rige la agronomía? De las que tengo son la ley del mínimo y la ley de rendimientos decrecientes. Recientes. ¿Estamos todos bien con esa respuesta, por favor, todos sus compañeros? Sí, Sí, ingeniero. Ahora vamos con Charlotte Chical. sí, ¿Qué nos indica la ley del mínimo? ese, dependiendo de los nutrientes que tenga el suelo o la planta que nosotros le proporcionemos a la planta, si algún nutrimento hace falta, nos afecta en la plantación y a la planta. Todos estamos bien con la definición de nuestro compañero Saroj. Sí, Salvador Chonay. Presente, ingeniero. ¿Cómo explicaría usted la ley del mínimo usando la forma el diagrama del bacilito? Que si cuando un nutriente se encuentra en menores proporciones o no se encuentra en equilibrio junto con los demás nutrientes, el rendimiento de la planta, pues, o sea, no es el mismo, como que no rinde igual, Sí. porque no tienen los nutrientes no están en equilibrio, no están como debería de ser. Si usted corrige eso, ¿qué sucede? Corrige el que está limitando. Entonces el rendimiento de la planta ya va a mejorar, porque entonces sí existiría un equilibrio Sí, hay un equilibrio, entre hay los un nutrientes. balance. Ceballos Sánchez, ¿cómo nos explicaría usted la ley de rendimientos decrecientes? La ley de rendimiento decreciente sería de que a más cantidad de nutrientes o compost, no, o fertilizantes que se le echa al cultivo, va a aumentar, pero va a tener un límite y después de ese límite va a empezar a decrecer o va a ser tóxico para la planta. Todos estamos de acuerdo con la definición que nos dio nuestro compañero Sánchez Ceballos. Ingeniero. Va. Ahora, Sanchinel Jordán. ¿Cuántos Ingeniero. elementos esenciales necesita la planta? 17. ¿Cuánto? 17. ¿No? Sandoval Méndez. ¿Cómo clasificamos a los nutrientes de acuerdo a la cantidad que necesita? Los clasificamos como macronutrientes, que los necesitan en grandes cantidades, y micronutrientes en pequeñas cantidades. Estamos bien. Santay Soto, ¿cuáles son los macronutrientes o macronutrientes? Buenos días. Buenos días. No, son Los primeros, son los el- primeros 9: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, calcio, magnesio, azufre. Ahí estamos los 9. Ahora, Santiago Rivas, ¿cuáles son los micronutrientes? Son 8, está el boro, cobre, cloro, hierro, manganeso, molibdeno, níquel y zinc. Estamos bien. Ahora, de acuerdo a la cantidad de acuerdo a la necesidad de la planta, ¿cómo clasificamos a los nutrientes esenciales? De acuerdo a de acuerdo a lo que hace el hombre para aplicarlo. ¿Cómo lo clasifica el hombre cuando va a aplicar sus fertilizantes, los nutrientes? Santizo Hidalgo. ¿Podría repetir la pregunta, Inge? ¿Cómo podemos clasificar a los nutrientes que nosotros aplicamos? ¿Cómo los clasificamos? Y lo vamos a aplicar unos más, otros de vez en cuando y otros que nunca nos recordamos de ellos.
los útiles, los benéficos o funcionales. Eso sería, sí, útiles, benéficos, funcionales. ¿Estamos claros ahí, por favor? Lo podemos clasificar en útiles, benéficos, en esenciales, útiles o benéficos. ¿Algún ejemplo de de un nutriente benéfico? Santizo Teo. Ejemplo de un nutriente benéfico. Revise sus copias o busque vía virtual nutrimento benéfico. Santizo Teo. No O le sea, funciona el micro. Santos Carreto. Un nutrimento funcional o benéfico. Santos Carreto. Perdón, dije, ¿es sodio, cobalto? Sodio, cobalto. Ahí estamos. Santos Gómez. Sí, Inge, buenos días. De acuerdo a las propiedades químicas, los nutrientes esenciales de acuerdo a su propiedad química, ¿cómo lo podemos clasificar? Use la escalerita de la tabla periódica. ¿Cómo nos divide a los elementos químicos esa escalerita? Metaloides, halógenos, gases nobles. Sí. O sea, lo podemos clasificar en halógenos, metaloides, metales y no metales. ¿Estamos todos ahí, por favor? Un ejemplo del que no sea metal, no metal, elementos esenciales. Santos Gómez, use su tabla de elementos químicos, no es de memoria. Un no metal. Un no metal que sea esencial de la planta. Revise su tabla, no es de aprenderse de memoria. Flúor, quizás. ¿Cuál? Flúor. No, el flúor no es esencial, es benéfico. Uno de los 17 me está preguntando. Sí, de los 17 que sea no metal. El oxígeno. El azufre, ahí está el azufre, el fósforo, el nitrógeno, el carbono, el cloro. Si se dan cuenta, está en el lado de los no metales. Sical Cujá. Andrea. Sí. Revise su columna número 1, la columna A. ¿Qué elemento esencial está en la columna A? El hidrógeno. No, sí, además del hidrógeno, ¿cuál otro está en la columna 1A? Potasio. El potasio. En la columna 2A, Silva, Luciano, José Rodolfo. En la 2A está, ¿Sí? en la 2A está el magnesio. Magnesio, ¿cuál otro? El calcio. Calcio. ¿Cuál es el metaloide que es esencial para la planta? Silvestre Domingo. ¿Puedo repetir la pregunta, ingeniero? Elemento esencial que pertenece al grupo de los metaloides. Metaloides. Cloro.
No, el cloro está en la columna 7A, que es un halógeno. ¿Cuál es el elemento que aparece al inicio de la escalerita? Boro. El boro. Silvestre Hernández, Mario José Antonio. Los nutrientes los absorbe la planta de forma de iones. ¿Quiénes son los que entran con carga positiva? ¿Los metales o no metales? Solo haga uso de lo que aprendió en química. Decir que los metales transfieren electrones y los no metales comparten electrones. Entonces, ¿quiénes entran con carga positiva en las raíces? Silvestre. Los metales. Los metales. Sin calaroche. ¿Y los no metales cómo son absorbidos en la planta? Carga negativa. Carga negativa. ¿Entran solos o entran acompañados? ¿Entran solos o entran acompañados? ¿El fósforo entra como P o Acompañados entran. Se entran acompañados? Sí. Sí. ¿Por qué tipo de enlace están acompañados? ¿Iónico o covalente? Sin calaroche. Según recuerdo es enlace iónico. No, es covalente. Los no metales se juntan por enlace covalente. Por eso es que nunca se separan, van juntos y tienen carga negativa. Sosa Dionisio. Ingeniero. Ahora, ¿qué es fertilidad de suelo para usted? Son los nutrientes que se encuentran dentro del suelo. ¿Son y qué? la capacidad que son los nutrientes que se encuentran en el suelo y la capacidad que tiene para darle vida a la planta. Ahora, ¿estamos bien? Sosa Nula, Edwin Eduardo. Cuando usted va a hacer un plan de fertilización, ¿qué factores tienen que analizar antes para no echar la culpa a los fertilizantes, que por eso no crecen las plantas? ¿Qué tienen que hacer primero? Tienen que hacer un diagnóstico, tienen que aplicar la ley del mínimo. No sé si ya hicimos un recordatorio de las clases anteriores. Entonces, entrábamos ver esta ecuación. La ley de rendimiento decrecientes es una función cuadrática. Entonces, habíamos dicho que si lo relacionamos con esta gráfica, ese sería el rendimiento que se obtiene con la fertilidad natural, que está representado por este numerito de la ecuación. Después, cuando ustedes aplican cantidades crecientes de fertilizante, va a llegar una pendiente. Entonces, esto nos indica la pendiente debido al efecto del nitrógeno. Y este nos indica los cambios de la pendiente. Por eso es de que llega un momento que es 0, después disminuye. No sé si ya lo vieron eso en matemáticas. Ya les explicaron qué les indica cada uno de los términos. Creo que hasta ahora van a entrar a encontrar la primera y segunda derivada, creo yo. Entonces ahí es donde les van a encontrar la primera derivada es la pendiente, la segunda derivada es el cambio de pendiente. Entonces, la ecuación se puede expresar con un modelo matemático tipo cuadrático. En el ejercicio número 1,
donde decía que el agua que iban a aplicar tenía 0.4 equivalentes de potasio y que la planta requería 200 o no sé cuántos kilogramos de potasio por hectárea. Con las operaciones que ustedes hicieron para definir si tenían que aplicar o no aplicar potasio, ¿qué estaban aplicando ustedes ahí? ¿Cuál era la visión de ese, o sea, de ese ejercicio? Aplicar, aplicar que la cantidad de fertilizante que tenemos que aplicar debe estar en función de los nutrientes que nosotros adicionamos y lo que demanda la planta. Con ese principio se ha planteado ese trabajo, ese cálculo, porque ustedes calcularon lo que aporta el agua de riego, les da cierta cantidad, después querían comprobar cuánto tenían que aplicar en relación a lo que demanda la planta. ¿Alguna duda de ese, o sea que de ese cálculo, por favor, de la tarea que entregaron? ¿Por qué nadie contesta? ¿O ya se nos durmieron todos? No hay duda, Inge. No hay duda de ese ejercicio. Por favor, quienes copien, lo deben copiar, hacer los ejercicios, no solo de copiarlo de la misma manera que se lo envió su compañero, o hasta cambien el tipo de letra, revisen los cálculos. No solo es de enviarlo por enviarlo. Entonces, lo que nos dice la gráfica es cuando decrece el exceso de nutriente en el sustrato, reduce la eficiencia de lo demás, por lo tanto disminuye el rendimiento. Existe un desbalance. Cuando nosotros aplicamos fertilizante, queremos producir más y que sea de calidad. ¿Cómo contestó la pregunta donde dice fertilidad química? Sosa nula. Entonces le preguntamos a Suárez Santos, ¿qué escribió usted en la hoja de ejercicio donde decía que definiera qué es fertilidad química? Sí, ingeniero, yo puse que eran los componentes químicos que englobaba el pH ya contenido en el suelo y que era disponible para la planta. La disponibilidad de ello junto al pH. O sea que para que los nutrientes estén disponibles debe haber una buena composición química del suelo. Por ejemplo, el pH afecta la disponibilidad de nutrientes. No sé si lo enfocaron de esa manera. Así según lo que comentó, ahí está enfocado. Zulá Soto, que es fertilidad física. ¿Qué puso usted en su hoja de ejercicio que entregó el día de ayer en fertilidad física? Sui Parras, ¿qué escribió, señorita? En la fertilidad física. Sí, fertilidad física, sí. Ahí podíamos encontrar también lo que son componentes esenciales que provienen desde rocas y minerales, partículas que de ellos con el tiempo fueron haciéndose más pequeños, y otros elementos que podemos encontrar también es la arcilla y el limo. Estamos claros con la definición que subió la señorita Sui Parras. Sí, que señorita Pirir. ¿Y la fertilidad biológica qué puso señorita Pirir? Melanie. Sí, ingeniero. ¿Qué colocó usted donde dice fertilidad biológica?
Pues yo coloqué que se refería a todos los organismos, tanto micro como macroorganismos, y que son muy importantes porque están muy relacionados con el agua. Ujú. Y eso aumenta la disponibilidad de nutrientes a la planta. Taj Sánchez, ¿recomendaría usted fertilizar sus plantas cuando usted lo siembra en el campo, cuando siembra un pino? ¿O no lo recomienda fertilizar? Yo sé que no va a ser para forestal, pero si algún día le ponen a administrar un vivero, usted tiene que tener claro. ¿Usted recomendaría a sus compradores, si usted tuviera un vivero forestal, recomendaría a sus clientes cuando le vende los arbolitos que fertilicen al momento de la siembra o no le recomendaría? ¿Qué nos dice el Taj Sánchez? Ya nos dejó estar durmiendo igual que mi gatito. Tai Monroy, ¿recomendaría usted la aplicación de fertilizantes en plantas forestales? No recuerdo ahí. Entonces, de la idea, lo que tienen que tomar ahora es si es necesario fertilizar las especies forestales al momento de la siembra. Deberían recomendarle que apliquen una fuente fosfatado al fondo del hoyito donde siembran la especie forestal. Y eso lo tienen que llevarlo durante los 3 primeros años. Y se dan cuenta que crecen rápido los árboles. Después ya se deja sin fertilizar. ¿Hay alguien aquí que va a ir al área forestal? No hay nadie, ¿no? ¿Por qué no contestan? Vamos a ver. Cuando ustedes van a hacer un plan de fertilización, tienen que aplicar la ley del mínimo. ¿Qué indica la ley del mínimo? Encontrar cuál es el factor que limita el rendimiento de la planta. Puede ser que sea el clima, entonces usted analiza su clima y las plantas que tienen. Si son adaptables a la zona o no adaptables a la zona. Necesitarían conocer al suelo, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. Y también necesitarían conocer la demanda de agua. Entonces puede ser que el factor que está limitando el crecimiento de la planta sea el agua, no el suelo, no el clima, no es la planta. No son las prácticas agrícolas que ellos hacen en la zona. Puede ser que está bien, puede ser que el factor limitante sea el agua. Entonces es necesario resolver el problema del agua. Entonces, de este cuadro lo que nos indica es cuando van a hacer un plan de fertilización, es necesario hacer un diagnóstico del sistema para encontrar el factor que limita el crecimiento de la planta. O sea, tienen que aplicar la ley del mínimo. Tal vez con este cuadro vamos a hacer lo siguiente. Deben tener una buena variedad, o bien puede ser que sea una variedad nativa, pero esa nativa es resistente a los cambios climáticos. La demanda de nutrientes es menor en comparación de una planta ingresada a la zona. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Cuando ustedes van a hacer un plan de fertilización, es necesario hacer un diagnóstico de la zona.
hacer y encontrar cuál es el factor que limita el crecimiento de las plantas. Eso es lo primero que tienen que hacer. En la parte genética, si introducen nuevas variedades a la zona, tienen que saber si se adapta o no se adapta a las condiciones climáticas. Y la demanda de nutrientes va a ser mucho mayor que las plantas nativas. Eso es lo que tienen que empezar primero a decir, bueno, tengo que aplicar mayor cantidad de fertilizante. Teleguario Rodríguez. Presente, Inge. ¿Qué prácticas recomendaría usted para controlar el efecto de las heladas? ¿Usted de dónde es? Es de Patsun, Chimaltenango. Patsun, Chimaltenango. ¿Qué hacen los de Patsun cuando cae una helada? ¿Cuáles son las condiciones climáticas que permite decir hoy va a caer helada? En Patsun, ¿qué nos dice Telecuar? Pues la verdad no sabría decirle, pero lo que a mí se me ocurre para controlar las heladas tal vez sería, ¿no?, tal vez cubrir con acolchado las plantaciones para que no afecte las raíces del cultivo. Sí. Ahí ya tenemos una práctica, colocarle plástico sobre los surcos. En el área de Patsun, Pachicía y Tecpan y Santa Polonia, todo eso donde producen hortaliza, utilizan ya la práctica del acolchonado. La otra alternativa sería aplicarle agua a las plantas. ¿Qué pasa con ustedes cuando empiezan a sudar? ¿Se enfrían o se calientan más? ¿Qué pasa con el cuerpo? Nos enfriamos. Se enfría. Entonces, ¿qué proceso está actuando con el agua? El agua, para que se enfríe, tiene que liberar calor. Entonces, por esa razón se queman las plantas. Entonces, si ustedes colocan esa agua, primero esa agua se tiene que enfriar y no el agua de la planta. El otro sería fertilizar bien sus plantas. Las plantas que están bien fertilizadas resisten más las heladas. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de sales en la savia. Entonces, para congelarlo necesita más bajas temperaturas en comparación de una planta que está mal nutrida. Entonces, eso sería la lista de los factores que usted tiene que analizar y cuáles son las causas que hace que la planta no rinda. Vamos, pongámosle. ¿Alguien de ustedes ha visto estas plantas con esas características que aparece amarillamiento en la punta de las hojas y se va hacia el lado? ¿Alguien de ustedes ha visto esta planta? Cualquier planta. Sí, Inge. ¿Dónde lo ha visto usted? En el cultivo de tomate. Cultivo de tomate. Usted, Torchicay, es de Balañá, ¿no? No, soy de Patsun, igual que el compañero. De Patsun, pero vamos a ver. ¿Usted a qué deficiencia nutrimental presenta este síntoma? ¿No se ha puesto a pensar que es una deficiencia nutrimental? Bien, yo diría que es de potasio. De potasio, vamos a ver. Ahora vamos a entrarle a Tojil Pelicón, Carlos Silvestre.
¿Qué aprendió usted en la biología de cierre y abertura de los estomas? Si, si se acuerda algo de biología cuando les explicaron la abertura y cierre de estomas. ¿Qué nutriente era esencial en ese momento para que se abriera o que se cerraran los estomas? Que era controlado por un sistema, controlado por un sistema hormonal. ¿Qué función, qué pasa con el potasio en la planta cuando está cerrado los estomas? ¿Se acuerda algo, Tojil? ¿Nos puede ayudar Torok Shikai? ¿Qué se acuerda? Repetirme la pregunta, disculpe, Inge. Cuando los estomas se cierran y se abren, hay un elemento que controla ese cierre y abertura de los estomas. ¿Es el potasio igual? El potasio. Entonces, el potasio es móvil en la planta y en el suelo. De acuerdo a la movilidad, ¿dónde aparecerían los síntomas iniciales de deficiencia? A ver, Tórtola, monje. Diga cualquier cosa. Usted diga, use su sentido común, es lo más importante. La deficiencia de los nutrientes que son móviles, ¿en dónde aparecen primero? ¿En las hojas jóvenes, adultas o hojas intermedias? ¿Dónde aparece primero? ¿Es móvil en la planta? ¿En los jóvenes? En los jóvenes, pero no sé, ¿alguien tiene otro comentario contrario? No, o sea, ¿qué hace su papá? Vamos a poner el ejemplo. Su papá es la planta, es una hoja, es la que trabaja, forma fotosíntesis. Y las plantas las hojas que forman fotosíntesis son las que parte intermedia. ¿Qué hace papá? ¿Le da comida a su hijo o lo deja que se muera? Le da comida. Le da comida a su hijo. Comida. Entonces, los síntomas, ¿dónde aparecen? ¿En las hojas jóvenes o en las hojas adultas? En las jóvenes. Aparecen En las adultas. las adultas. En las hojas adultas. Todos estamos bien ahí, porque lo que hace la planta con medio de defensa es decirle, hay falta potasio. Entonces yo tengo que dar todo el potasio que tengo y se lo paso a las hojas jóvenes para que crezcan bien, porque yo ya soy adulto, ya me voy a morir. Sería el pensamiento que hace la planta. Entonces, los síntomas de deficiencia de los elementos móviles aparecen en las hojas adultas, porque todos los nutrientes se movilizan hacia las hojas jóvenes. Entonces, los síntomas de deficiencia de fósforo, de potasio aparecen en hojas adultas. Todos ya lo notaron, por favor. Entonces, los elementos que son móviles en la planta, los síntomas de carencia aparecen en las hojas adultas. Entonces, los primeros síntomas de las hojas de potasio va a aparecer en las hojas adultas. ¿Todos estamos claros ahí, por favor? Sí, ingeniero. Y en los puntos más delgaditos, ¿dónde se encuentran si nos tomamos en cuenta, porque el agua se mueve por las venas, por los tejidos de conducción, ¿en dónde se encuentran más delgaditos? ¿En la base de la hoja o en la punta de la hoja? Ápice de la hoja. En el ápice de la hoja. Entonces, por eso que la deficiencia de potasio aparece en el ápice de las hojas. Después se extiende hacia la orilla. Entonces, si hay deficiencia de potasio, ustedes lo pueden detectar por sintomatología de deficiencias. Y tienen que decir
que la deficiencia, lo que tienen que tener claro es que el elemento potasio sí es móvil en la planta. Entonces, los síntomas de carencia van a aparecer en las hojas intermedias. ¿Cuál es el síntoma principal? Aparece amargamiento en la punta de las hojas, pues se extiende hacia los lados. Torok o Teleguario nos dijo que ya lo había visto. Estamos claros ahí con los síntomas de deficiencia. Y eso está relacionado porque el potasio interviene en cierre y abertura de estomas y en los tejidos más delgaditos le cuesta que llegue el agua, ¿sí? Más aún si no tiene potasio. Por eso que los síntomas de carencia aparecen en ápice de las hojas. Ahora busquen en su compu o en celulares síntomas de carencia de calcio en tomate. ¿Ya todos lo están buscando? Sí, ingeniero. ¿Ya lo encontraron? Sí, Inge. ¿Encontraron una figurita parecida a este? Sí, Inge. Sí. Vamos a ver. El calcio es poco móvil en la planta. O no se mueve en la planta. Al no moverse por la planta, entonces el calcio va a aparecer los síntomas en qué parte de la planta. En hoja joven, en la parte joven o en la parte adulta. No es móvil en la planta. El potasio sí es móvil en la planta. ¿En dónde aparecían los síntomas? En la parte joven. En las hojas jóvenes. De este fruto, ¿dónde está la parte más joven? ¿En la base del fruto o en la punta del ápice del fruto? En el ápice del fruto. Ápice del fruto. Entonces, aquí nos está diciendo que hay deficiencia de calcio y aparece en ápice del fruto. Y el calcio se mueve con el agua de transpiración. Entonces, cuando hay bajas temperaturas, es más propensa que aparezcan los síntomas de carencia de calcio. ¿Estamos claros con este, por favor? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que analizar el factor clima para decir por qué se está provocando deficiencia de calcio. Entonces, ustedes van a sus registros de temperatura y miran que hubo bajas temperaturas y aparecieron eso. Entonces, sí, lo relaciona con calcio porque el calcio que es móvil es inmóvil en la planta y se mueve conjuntamente cuando la planta transpira. Cuando la planta no transpira, no hay movimiento de calcio en la planta. Entonces, la deficiencia de calcio puede estar asociada con bajas temperaturas. ¿Alguna duda por qué se va formando la deficiencia de calcio? Sí, ingeniero, ¿podría repetir por qué es que se relaciona con las bajas temperaturas? Si aparece en la punta de las frutas o bien en la hoja, en hojas jóvenes. Como el calcio interviene en la división celular, entonces aparece entre nudos cortos. Estamos claros que la deficiencia de calcio aparece en las puntas, en los tejidos jóvenes. En el caso del fruto aparece en el ápice del fruto porque ahí se encuentran las células jóvenes donde están creciendo. Estas demás figuras corresponden a que ya están infectadas, pues aparecen hongos y bacterias. Entonces ya se complica. ¿Alguien de ustedes lo ha visto en la vida real, la deficiencia de calcio con esas características? Los que siembran tomate.
Sí, Inge. ¿Dónde lo ha visto usted? En sus cultivos que tiene por Patzún. Así es, ingeniero. Entonces solo sabe que es deficiencia de calcio. Entonces no lo va a echar la culpa a calcio, nos tienen que analizar si hubo o no hubo frío. Si hubo frío, entonces ahí está el problema. Entonces, si tienen condiciones bajo invernadero, tiene que controlar la temperatura. Entonces, ¿quién de ustedes ha visto una etiqueta de fertilizante? ¿Quién de ustedes ha visto una etiqueta? O el nombre, los números que aparecen en los sacos de fertilizantes. A ver, Tórtola Monje, ¿ha visto usted un saco de fertilizante? No. No. Tuyuk Bosch, Ana Gabriela. No, Inge, nunca. No. Saitum, José Luis. Sí, he visto un saco de fertilizantes. ¿Qué números tiene? Está el NPK y tiene... ¿Pero qué números aparece? Deme los números que usted que ha visto un saco de fertilizante. que está el triple 15, está ya no me acuerdo de los demás, pero está el 20-20-0 también, me acuerdo de ese. Triple 20 también. 15, pongámosle 15-15. ¿Qué nos indica el primer número? Nitrógeno. Porcentaje de nitrógeno. El segundo número. Fósforo. Potasio. Pero en forma de qué está? De P2. O 5. El tercer número. ¿Porcentaje de qué? De potasio. Pero en forma de qué? En forma de óxido. Ustedes sí contestaron la pregunta donde decía que escribieran los nombres si formaba un ácido, al combinarse con el agua formaba un ácido y una base. Sí contestaron esa pregunta, ¿eh? ¿O solo lo copiaron? Sí, ingeniero. La pregunta en sí, eso está enfocado, ese era si es un fertilizante ácido básico neutro. Entonces, pero a veces los requerimientos de la planta viene dado en N, P y K. Si en el fertilizante viene en forma de óxidos, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la conversión. Busquen en sus celulares, por favor, o en su compu. Pongan ahí factor de conversión de fósforo a P2O5. Tienen ahí. ¿Por qué número tenemos que multiplicar el fósforo para que nos dé P 2.29. 5? Ya lo localizaron que es 2.29. Si queremos convertir P2O5, lo multiplicamos por un factor para que nos dé P.
¿Cuál sería ese numerito? 0.437. Punto 44. Ahí estamos. Entonces, estos factores nos sirven para convertir. ¿Lo aceptan por fe o lo calculamos cómo se obtiene? ¿Qué dicen ustedes? Si lo aceptan por fe, ahí lo dejamos. Si no, hacemos el cálculo. ¿Podría hacer el cálculo, por favor? Vamos a hacer los cálculos. Vamos a ver. Primero, obtenemos el peso molecular P2O5. ¿Cuánto nos da ese valor? Nos da 142. Todo les digo el 142. Ya lo calcularon todos. Tuyuk ya lo calculó. Saitum ya lo calculó. Eso estoy haciendo. Urizar ya calculó el peso molecular. Queda 142. Da 142. Ahora hacemos una regla de 3. Si en 142 de P2O5 van a ver 62 de P. Ya todos como tenemos P por 1 de P, X de P2O5. Hagan esta operación, por favor. ¿Cuánto le da? Le da 2.29. ¿A todos Sí. les dio el 2.29? Ingeniero. Ahora hacemos al revés. Por 1 de P2O5 van a tener X de P. ¿Cuánto nos da ese valor? .44 aproximado. Punto 44. Ahí lo tenemos. Está muy bien cómo se sacan los factores. ¿Alguna duda cómo sacar los factores? Profe, ¿solo por qué utilizó P2O4? Hay 5, perdón. Ahí está. ¿Lo borramos? ¿O todavía no? ¿Qué dicen ustedes? Solo un momentito, por favor. Todos subieron sus tareas, por favor. La tarea número 1. Ninguno no pudo subirlo. Solo ayer alguien me dijo que no tenía mucho internet, que lo iba a enviar más tarde, si le daba tiempo, no lo enviaba. No sé si lo envió el que me avisó. Yo le puse que no tuviera problema porque voy a empezar a calificar el día lunes. Hoy después de clase empiezo a calificar.
Ya mañana revisan sus notas. Si tienen alguna inconformidad, me avisan, por favor. Estamos claros con la metodología para revisión de las tareas. ¿Lo puedo borrar ya? ¿Ya se me durmieron todos? Todavía no. Todavía no, ingeniero. Todavía no estamos despiertos. Estamos, habíamos puesto el 15, 15, 15, 15. Este es el primero, es porcentaje. El primero es porcentaje de N. ¿Todos estamos de acuerdo? El segundo es porcentaje de P2O5. Y el tercero es porcentaje de K2O. Ya calculamos ahora cuánto de fósforo puro, cuánto de fósforo elemental tendrá el triple 15. ¿Qué factores tienen que usar ustedes? Queremos sacar porcentaje de P. Tenemos 15. ¿Por qué número tenemos que dividir o multiplicar para que nos dé P? Urizar García, ¿por qué número tenemos que multiplicar el P2O5 para que nos dé P? O dividirlo. ¿Cuánto nos da ese valor? Tenemos que dividirlo entre 2.29, sería 15 dividido entre 2.29. Entonces es igual a 6.55% de P. Ahora nos falta el K. Busquen en su teléfono en vía virtual por qué número tenemos que multiplicar para que nos dé K. Encuéntrenlo, por favor. 0.83. Punto 83 o 84. Miren el tercer número. ¿Es 83 o 84? A mí solo me dejan 83. Ah, bueno, entonces ahí estamos. Ahora, si tenemos porcentaje de K, ¿por qué número tenemos que multiplicar para que nos dé K2O? $1.21. 1.20 o 21. 21. 1.21, ahí estamos. Entonces, ¿cómo se obtiene? De la misma forma como calculamos el de PO2O5. Sacamos el peso molecular, de ahí sacamos las proporciones. Entonces, este fertilizante, ¿cuánto de K tiene? ¿Cuánto porcentaje de K tiene el triple 15? ¿Por qué número tenemos que multiplicar? El 15 por 0.83. Sí, nos da que tiene 12.45. ¿Alguna duda de esas operaciones, por favor? Entonces, lo que viene en el saco de fertilizante, viene fertilizantes en forma de óxidos.
Entonces, si los requerimientos de la planta nos está preguntando en elemento elemental, todos tenemos que hacer las conversiones. Para eso nos sirve conocer estos factores. ¿Alguna duda de esto, por favor, antes de pasar a otro tema? Como no contestan, lo voy a borrar. Ingeniero, antes de que lo borre, disculpe, entonces, al momento de hacer esta multiplicación, nos va a dar como tal en gramos, digamos, qué es lo que Sí, contiene. en gramos. Si usted lo da en porcentaje, lo tiene en toneladas, le va a dar en toneladas. Si está en gramos, le va a dar en gramos. Si está en kilos, lo va a dar en kilos. Solo es de usar bien las dimensionales. Y entonces al momento de que, digamos, por ejemplo, la operación que hizo abajo, que utilizamos el porcentaje de potasio por los 1.21, eso también me va a dar de otra manera los gramos que tiene. Sí, los gramos en 100 unidades. Ok. Entonces, el porcentaje está relacionado en 100 unidades. Pero solo una cosa es que tengo duda, porque es que agarramos, digamos, el K2O y lo multiplicamos por los 0.83. ¿Eso lo hacemos para encontrar un porcentaje o siempre para encontrar gramos? Para porcentar un porcentaje de K. Como estamos multiplicando Ok. porcentaje, entonces nos da porcentaje de K. Si estuviera multiplicando ese factor por gramos, entonces nos va en gramos. Ok. Sí. Entonces dice que el potasio es uno de los nutrientes que la planta necesita y lo necesita en grandes cantidades. ¿Quiénes requieren mayor cantidad de potasio? Todos aquellos que produzcan frutos. La caña de azúcar requiere bastante potasio, el banano, el tabaco. La exigencia de potasio es muy alta. Y el potasio también tiene la particularidad de presentar el fenómeno que se conoce con nombre de consumo de lujo. Solo con la palabrita, ¿qué nos indica ese consumo de lujo de potasio? Urizar García. Debe ser de Zacualpa. ¿De dónde es Urizar Mejía? Debe ser puro Choy, ¿no? Sí, ingeniero. Dijo Sí, yo. puro Choy es usted, ¿va? ¿Usted es familiar de Hugo Urizar? No. No, pero sí, sí somos conocidos. Ah, yo pensé que era su tío. No. Va. Entonces, ¿qué entiende usted por la palabra de consumo de lujo? No sé, yo supongo que es como algo que ¿cómo explicarlo? Algo que uno compra o lo que uno come, ya no lo quiere. Y está comiendo por gusto. Entonces, el potasio presenta ese fenómeno de consumo de lujo. Entonces, el consumo de lujo de potasio, si usted aplica grande cantidad de potasio, la planta lo sigue absorbiendo y no presenta toxicidad. Entonces, es uno de los elementos que presenta ese fenómeno de consumo de lujo, porque el potasio no forma ningún compuesto orgánico dentro de la planta. ¿Todos estamos claros ahí? Que el potasio no forma ningún compuesto orgánico dentro de la planta. Entonces, Inge, ¿sí? disculpe, ¿podría repetir lo que significaba consumo de lujo? Consumo de lujo es la planta absorbe los nutrientes, ya no lo necesita, lo absorbe porque se encuentra. Sería una gula de la planta por consumo de potasio. Otro ejemplo, todos ustedes han leído la Biblia, donde aparece un pasaje donde está Lázaro
que llega a una casa de un rico, creo, Epulón, creo que se llama, aparece en la Biblia, Epulón, ¿no? ¿Sí se acuerdan de ese? Creo que así aparece el Epulón, que tenía grande riqueza, y Lázaro llegaba a la puerta del palacio. Entonces él tenía bastante hambre, recogía las migas que dejaban caer de la mesa de este señor que se llama Epulón. Sí, algunos lo han leído ese pasaje de la Biblia. Entonces, Epulón ahí está en consumo de lujo. Él está comiendo que no necesitaba, mientras Lázaro sí necesitaba esa comida. En el pasaje de la Biblia aparece que Epulón envía a los perros para que lo saquen, pero los perros, en lugar de sacarlo, le empezaron a lamer las heridas, y Lázaro se curó de las heridas. Y al final se muere Lázaro y después se muere Epulón. No, se muere primero Epulón. Entonces, cuando llega ahí al cielo, empieza el castigo. Le pide favor a los ángeles que le dijera a Lázaro que se mojara su dedo para que le fuera a refrescar los labios. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿No? Ese tomemos un ejemplo de consumo de lujo. El señor está consumiendo más lo que necesitaba. Ese es el consumo de lujo. Pero para el caso de potasio, este consumo de lujo lo favorece para obtener frutos resistentes a enfermedades y al transporte. Entonces la planta lo que va a hacer que tiene bastante potasio, cuesta que se madure, lo puede transportar fácilmente y resisten las enfermedades, porque entonces y no forma ni un compuesto dentro de la planta. ¿Estamos claros que es consumo de lujo? ¿Sí, en qué? Ana Gabriela, ¿qué nos dice el consumo de lujo? Que es, o sea, el consumo de la planta ya sin que lo necesite tanto y esto solo la favorece. Pero tengo una duda, o sea que este consumo no la perjudica en nada. No perjudica en nada. Esa es una característica que tiene el potasio. No perjudica en nada el exceso de potasio. La planta lo sigue absorbiendo sin observar aumento de rendimiento, pero sí puede dar calidad de fruto, resistencia a las enfermedades, porque la función del potasio es enzimática. ¿En qué? Gracias. ¿Sí? Y ahí aplica la ley del rendimiento decreciente, ¿no? Casi con el potasio no sigue recto, sigue aumentando, aplica cantidades, pero si forma ya desbalance con otros, entonces ya provoca disminución de rendimiento. Ah, ya, gracias. Sí. Otro es el potasio no forma ni un compuesto orgánico en la planta. O sea, no van a encontrar un compuesto orgánico que tenga potasio, porque la función es más enzimática. Permanece como catión en la planta, activador de enzima, le da economía del uso del agua por cierre y abertura de los estomas, resistencia a plagas y enfermedades, y la deficiencia de potasio en las hojas aparece como una deshidratación, porque dijimos que el agua le va a costar llegar en los puntos más delgados de los tejidos de conducción. ¿Alguna duda de esto? Otra cosa que deben tomar en cuenta para hacer sus planes de fertilización, generalmente en fertirriego. ¿Se acuerdan ustedes de la figurita de la raíz cuando está el fósforo?
¿Con qué elemento se junta el fósforo formando compuesto insoluble? De acuerdo a la figurita de la clase anterior. Calcio, El hierro. calcio, ¿cuál otro? Calcio, hierro y aluminio. Entonces, ustedes cuando van a hacer sus soluciones nutritivas no tienen que mezclar el fósforo con esos elementos. Cuando lo aplican al suelo no ocurre ese fenómeno porque no está en solución. Entrarían a formar estos compuestos cuando entran en forma de iones, cuando reaccionan. Otra cosa que deben tomar en cuenta también es el control de malezas. Por ejemplo, eso no es una gramínea, sino que es una ciperácea que tiene la facultad de reproducir mucho. Yo cuando entré en la escuela hace 50 años, hace ya 52 años o 53, el primer día que llegué hace 53 años, porque nosotros somos de la promoción cincuentenaria. O sea, nosotros nos graduamos cuando la escuela cumplió sus 50 años. Y a veces algunos compañeros que entramos el primer día y al día siguiente que nos tocaba práctica de campo, vinieron unos de los que andaban en el último cuatrimestre, el último semestre, y les pusieron a arrancar las cebollitas con los dedos. Entonces le decían a uno, ¿dónde están tus dedos? Ya cuando ya le salía sangre, entonces vas a ser buen agrónomo. El que no le salía, no vas a ser buen agrónomo. Eran molestaderas de los muchachos. Pero entonces, este es donde tiene la importancia de hacer la convivencia. Porque cuando usted llega al internado, se separa de su familia. Ya separado de su familia, usted tiene que ver cómo puede solventar todas las cosas que tienen que hacer. Es una característica, pero esta planta de coelío es una planta invasora, crece y se reproduce mucho. Y eso roba nutrientes a la planta. Entonces es necesario controlar cada uno de los factores que intervienen que afectan la producción. Uno de esos es el control de malezas. Y esa planta existe mucho en la escuela. Y se reproduce rápidamente, un pedacito de tallo de hojas. Entonces es necesario conocer cuáles son los factores que afectan el crecimiento de la planta. ¿Alguna duda de esta diapositiva? En el caso de los que van en el área forestal, yo lo estoy enfocando con la ley del mínimo, que es necesario determinar cuál es el factor que afecta el crecimiento de las plantas. En el caso de los forestales, ellos han desarrollado el término índice de sitio. ¿Qué quieren dar a entender con esto? Que el crecimiento de los árboles va a ser diferente de un lugar a otro. ¿Cuál factor que afecta? A ese factor le llaman índice y suman cada uno de esos factores y dan a entender cuál es el factor que afecta el crecimiento de la especie forestal, por eso se llama índice de sitio. Entonces, lo que están haciendo ahí es aplicando la ley del mínimo. Ver cuál es el factor que limita el crecimiento de las especies forestales, donde ellos generan ecuaciones matemáticas y están aplicando la ley del mínimo, porque están determinando cuál es el factor que está limitando el crecimiento de las especies forestales. Para los que van en el área forestal, cuando aparece ese término de índice de sitio, se está refiriendo que tienen que hacer un diagnóstico y determinar cuál es el factor que limita el crecimiento de la planta. Entonces están aplicando la ley del mínimo. ¿Alguna duda de esto, por favor? Del índice de sitio, que lo van a utilizar mucho los forestales y están aplicando la ley del mínimo. ¿Alguien de ustedes se va para el área forestal? Yo voy para el área forestal, ingeniero.
¿Quién es usted? Yashkal Ili Chu. Yashkal. Sí. Ya. Entonces ahí le van a hablar ese de Inche City. Usted cuando se acuerda de eso es la aplicación de la ley del mínimo, que tiene que determinar cuál es el factor que limita el crecimiento de las plantas. En los ejercicios que vamos a hacer ya de la otra semana, entramos a hacer los cálculos de fertilizante, vamos a hacer plan de fertilización de cultivos agrícolas y plan de fertilización de especies forestales. Por ejemplo, aquí lo que hacen es decir, la teca crece bien donde llueve 1800 milímetros anuales. No debe estar sujeto a viento, debe haber 5 meses. La profundidad de suelo debe ser profundos, debe ser mayor de 90 centímetros. El contenido de calcio para que crece bien la teca debe ser más de 8 centimol por 100 gramos de suelo. Entonces, estos son los factores que ellos han determinado para el cultivo de la teca y así determinan para cada especie forestal. Todo lo que están determinando es si existe un factor que limita el crecimiento de la planta. Por ejemplo, la planta de los árboles de teca, de palo blanco, de cedro, de caoa, requieren bastantes cantidades de calcio. Entonces sí deben tener cuidado con fertilizar con suficiente calcio o buscar suelos donde van a sembrar que tengan calcio, sino suplir ese calcio a través de aplicaciones de compuestos químicos. Generalmente las especies forestales se fertilizan de el primer año, segundo y tercer año de trasplante. Y al cuarto hay que bajar la fertilización. Y si se van a dar cuenta los que van para el área forestal, sí crecen rápido las plantas. Yo lo que hice hace unos 4 años, sí fertilicé mis especies forestales. Ahorita ya están bien grandes, llevan 3 años. Y dejé una parcelita que no fertilicé, se van chiquitos. Entonces sí tiene efecto la fertilización. No soy forestal, pero estoy sembrando árboles. Ahora me quiero dedicar a sembrar bambú. ¿Qué dicen ustedes? Quiero sembrar bambú a toda la orilla de los ríos. Sí, ingeniero. Estaría excelente, ingeniero. Sí, excelente, ingeniero. Algún día quiero ser millonario a puro bambú. Generación de biogás. ¿Ah? Producción. O sea, lo que tenemos que ver es ver qué ponemos a hacer y pensar cómo lo vamos a utilizar después. Otro problema que tiene, este sí es una característica que deben solicitar para establecer cualquier plantación, tanto la especie forestal como agrícola, es la conductividad eléctrica. Entre muchas sales tiene ese suelo, la planta le va a costar absorber agua. Entonces, por lo tanto, va a afectar el crecimiento de las plantas. Entonces, no se les olvide de siempre pedir pH, conductividad eléctrica, carbono orgánico, nitrógeno total, fósforo, potasio, los macro y micronutrientes para hacer el plan de fertilización. ¿Ustedes ya pasaron en la práctica número 1? Todavía no. Creo que este jueves, ingeniero. Entonces, ahí es donde tienen que... Por ejemplo, aquí hay una escala. Si la conductividad eléctrica es menor de 1, no tiene sales, no hay, las plantas crecen normales. Cuando ya aparece de 2 a 4, ya hay plantas que ya no toleran las sales. Entonces, por esa razón, yo les digo que siempre deben solicitar la conductividad eléctrica en sus análisis y interpretarlo con esta escala. Entonces, todo lo que venimos ahorita a hacer es
lo que de esta clase fue decir, para hacer un plan de fertilización yo debo conocer el suelo, debo conocer mi finca, debo conocer si existe algún factor que limita el crecimiento de la planta. Deben analizar el clima, el suelo y deben analizar también los microorganismos benéficos y no benéficos para el crecimiento de la planta. O sea que hacer un diagnóstico inicial antes de hacer un plan de fertilización para no echar la culpa a los fertilizantes, que son los responsables que no crecen las plantas. Es como sucedió en unos 5 o 6 años, llegó un señor, ese señor egresado de la escuela de los años 63, 64, estuvo en el colegio de posgraduados sacando su maestría en riegos y drenajes en el colegio de posgraduados de Chapingo. Él llegó conmigo, me dijo que les diera un listado de cristalería y reactivos que tendrían mínimo que podrían tener para tener un laboratorio, porque querían determinar si el factor suelo limitaba la producción del cultivo de la caña. Entonces él decía que estaba analizando todo, analizó el clima, analizó los trabajadores y analizó, entonces ahí determinó que el crecimiento de las plantas por efecto del clima, habían épocas que no había agua y que la planta demandaba agua. Entonces el primer paso que iba a hacer él era implementar la abertura de pozos en el ingenio Magdalena. Entonces a partir de ahí empezaron a abrir los pozos en todas las propiedades del ingenio de Magdalena para que no hubiera deficiencia de agua. Entonces, eliminando ese factor, tenía que determinar si el suelo era un factor que limitaba el crecimiento de las plantas. Entonces, lo que él estaba ahí aplicando, analizando cada uno de los factores y estaba aplicando la ley del mínimo. Y la ley del mínimo no solo únicamente se refiere a nutrientes, se refiere a cualquier factor. Cuando usted analiza su sistema de producción, ya sea una fábrica, sea cultivo, tiene que aplicar la ley del mínimo para determinar cuál es el factor que limita el crecimiento de las plantas. Son 17 elementos, ya lo vimos, que el resto son funcionales o benéficos. Esto ya les pregunté también el inicio de la clase, no sé si hay alguna duda de esto. Esto lo estuvimos repasando el inicio de clase. ¿Qué dicen? ¿Le damos otra repasada o lo dejamos ahí? ¿Por qué no contestan? Ya lo vimos Otra cosa que debemos saber es para qué nos sirve cada uno de los nutrientes en la planta. Si ustedes se dan cuenta en esa diapositiva, el oxígeno, el carbono y hidrógeno nos están disponibles del aire y del agua y forma parte de la materia orgánica. Y son los que forman parte de los carbohidratos. Entonces, como fuente de fertilizante, actualmente no existe calcular la cantidad de oxígeno, carbono y hidrógeno, porque hay suficiente. El resto, sí, son absorbidos por la raíz y entran en solución, no entran en estado seco. Eso implica que cuando ustedes fertilizan debe haber humedad en el suelo. Todos estamos de acuerdo con eso. Cuando nosotros vamos a fertilizar, debe haber humedad en el suelo. Si no hay humedad en el suelo, aunque aplicamos fertilizante, ahí se queda.
¿Alguna duda de esto? No. Eso ya lo vimos también, los macro y micronutrientes. Eso ya lo vimos. Primarios, secundarios y micronutrientes. ¿Estamos claros cuáles son los elementos primarios? Hagamos un recordatorio. Victorio y Cal, ¿cómo clasificamos a los nutrientes cuando nosotros aplicamos al suelo? ¿Cómo clasificamos a los nutrientes cuando aplicamos al suelo? ¿Son esenciales, útiles y benéficos? No. Sí, es uno. Pero de acuerdo a la cantidad que nosotros aplicamos al suelo. Primarios, secundarios. No. Primarios, secundarios y micronutrientes. ¿Por qué pues, llamamos primarios a NPK? ¿Qué razón le dan ustedes por qué le llamamos primarios? Los que más se utilizan o los que más requiere la planta. Lo que más se utiliza, lo que más existe de eficiencia. Los secundarios aparecen de vez en cuando. Los micros son en pequeñas cantidades y nunca nos acordamos de ellas. Entonces, la clasificación de los nutrientes de acuerdo a la frecuencia con que aplicamos, lo clasificamos en primarios, secundarios y microelementos. ¿Estamos claros ahí, por favor? Este es otro elemento que deben tomar en cuenta ustedes cuando ¿cómo entra el carbono a la planta? Ventura Pérez. ¿Cómo entra el carbono en las plantas para que sea metabolizado? Entra en forma de CO2. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? El hidrógeno, ¿cómo entra a la planta? Vázquez Mendoza. El hidrógeno. ¿Cómo entra a la planta? Entra por las raíces. ¿Cómo entra en la planta? Ventura Vázquez Mendoza, perdón. O ya se nos durmió. Tiene activado su micrófono, pero no se le escucha, creo. Entra en forma de agua. El oxígeno, ¿cómo entra Vázquez Barrios a la planta? En forma de O2 y H2O en agua. H2O. El nitrógeno, Valladares Ramírez, ¿cómo es absorbido por la planta el nitrógeno? Por medio de NH4 y NO3. Estos sí se los tienen que aprender. El fósforo, ¿cómo lo absorbe la planta Velázquez Valenzuela Barán? El fósforo en H2PO4. H2PO4 con 2 cargas negativas y una carga negativa. El potasio, ¿cómo entra la planta Moreno, Bail Moreno? K con carga positiva. El potasio entra en forma de K, forma de cation. El calcio, ¿cómo entra Urrutia Mejía a la planta? En forma de cation de 2 positivos. Con el calcio con 2 positivos. Urizar Tiño, ¿cómo entra el magnesio? El magnesio en 2 positivos. Para que no se lo aprendan de memoria, tienen que saber que los metales entran solos y entran con carga positiva, y los no metales entran unidos con el oxígeno
o con el hidrógeno y con carga negativa. ¿Estamos claros ahí, por favor? El resto, sería bueno que sacaran, que lo escribieran en una hoja para poder usar cuando hacemos los cálculos. El azufre en forma de SO4 y SO2, el hierro en F3 y F más 3. Entonces, si se dan cuenta, lo único que no es metal aquí es el azufre, lo demás son metales y el boro que es metaloide. ¿Alguna duda de este cuadro? Lo dejamos aquí para continuar el día viernes. El cloro en forma de anión y el níquel en forma de catión. La hoja de ejercicio se los subo el día de hoy en la tarde, para que lo empiecen a hacer. Cualquier duda siempre me preguntan, por favor, así como hicimos la tarea número 1. Cualquier duda que tienen, pregunten. Está bien, ingeniero. Todos nos quedamos aquí, continuamos el día de mañana, el día viernes.